Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Ok, entonces vamos a continuar donde quedamos en la clase pasada. Espero que ya tengan los libros que les he suministrado el enlace, que son libros pues importantes, ¿no? Bueno, entonces... ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, señor. Ok. Bien, entonces habíamos quedado en esta diapositiva, digámoslo así, en la cual, como pueden observar, se va a evaluar pi. Nosotros pues ya tenemos conocimiento cuánto vale pi. Pero digamos que nos tocara evaluar algo que es difícil de evaluar, como es el caso de pi. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Tenemos un rectángulo de área unitaria y un cuarto de círculo. Y lanzamos dardos que van a caer aleatoriamente en este rectángulo. Algunos caen en el cuarto de círculo. También puede que algunos caigan por fuera. Pero esos que caen por fuera a nosotros no nos interesan. Entonces contamos cuántos caen dentro del área del rectángulo. Y eso es lo que se llama n sub t. Y los n sub s son los que caigan aquí en el cuarto de círculo. Entonces, si podemos hacer una relación entre la cantidad de los que caen aquí adentro contra el total de los dardos que cayeron en el rectángulo. Y pues esa cantidad, esa proporción, pues es proporcional también al área del cuarto del círculo, al área del rectángulo que de hecho vale 1. Luego, en base a esa proporcionalidad, entonces, como ustedes lo pueden verificar, podemos de ahí deducir que, teniendo en cuenta que el área del rectángulo vale 1, el área del sector vale pi cuartos, porque es un radio unitario. Entonces, de ahí podemos despejar, igualando esas dos proporciones, el valor de pi. Luego nos va a dar que pi es igual a la cantidad de dardos que caen en el cuarto del círculo sobre la cantidad de dardos totales multiplicado por 4. Como es evidente, pues no vamos a lanzar 10 dardos. Es decir, sería un número muy pequeño. Entonces, como lo ven aquí en el cuarto paso, pues la estimación se mejora si lanzamos infinitos dardos. Claro, nos vamos a fatigar, ¿no? Es decir, pero lo haríamos en una computadora. Y entre, pues, más se entienda a un número suficientemente grande que lancemos dardos, entonces vamos a poder evaluar con mayor precisión ese valor de pi que ya sabemos cuánto vale. Podemos pasar a una segunda forma de evaluar pi, que es este modelo se llama la aguja del bufón, en la cual, como ven, eso es 1733, y consiste en lanzar una aguja de longitud L, en la cual esta es una mesa, en la cual tiene separaciones, una distancia entre separaciones, teniendo en cuenta que esa distancia debe ser mayor que la longitud de la aguja. Entonces, es decir, podemos evaluar la probabilidad de que la aguja cruce una línea. Entonces, esa probabilidad, pues, digamos, los que sean buenos para probabilidades pueden deducir que la fórmula sería 2L sobre pi por D. Entonces, vamos precisamente a contar esa probabilidad, esa proporción, digámoslo así, de veces que la aguja cae sobre una línea. Y como es igual a esta expresión, de ahí despejo pi. Luego pi será igual a 2L sobre la proporción que estamos mencionando por D.
Entonces, es una segunda forma, pues de hecho, nuevamente pues, hacemos hincapié que para que ese valor sea pues adecuadamente evaluado, pues habrá que tener una buena evaluación de la proporción de veces que la aguja cae sobre una línea. Bien, tenemos dos ejemplos para evaluar pi. Digamos, alguien podría decir que el problema pues parece un poco pues ridículo o tonto, ¿no? Lo importante es que tiene características desde el punto de vista de simulación que son, digamos, a tener en cuenta. Por ejemplo, se experimenta. Es lo que vamos a hacer con un modelo de simulación. Vamos a experimentar con ese modelo de simulación para evaluar o estimar algo difícil de calcular de forma precisa o exactamente. Como ven, dice la palabra estimar, porque no es que vamos a decir el valor preciso es tal, ¿no? Luego eso mismo nos está diciendo que en un modelo de simulación, pues los resultados, como las entradas son aleatorias, las medidas de desempeño que arroja el simulador son estimados. Digamos, no son, o sea, estimados de los valores que queremos evaluar. Es aleatorio. Precisamente eso implica que la estimación no será precisa o es exacta. Va a tener un error. Puedo repetirlo, hacer réplicas. Y entre más réplicas, pues voy a reducir precisamente ese error del estimador. Muestreo secuencial. Dice, para controlar el error, puedo seguir lanzando hasta que el error probable pues sea lo suficientemente pequeño. Luego, entre más grande sea la muestra, menor será el error. Ahora, precisamente como eso tiene varianza, digamos, el estimado, entonces, pues tenemos que aplicar técnicas de reducción de varianza para poder encontrar un intervalo con una muestra, digámoslo, un poco más pequeña, ¿no? Bien, entonces, hablemos ahora de los campos en que aplicamos la simulación, por ejemplo, en diseño de los sistemas. Lo primero es seleccionar el método. Entonces, digamos, estamos considerando varias actividades en las cuales pueden ser ejecutadas en una sola estación, o sea, todas llegan ahí, o por el contrario, tenemos que tener varias estaciones para atender las diferentes actividades, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos a ese interrogante? Pues precisamente a través de la simulación. Y todo lo que voy a decir de aquí en adelante, pues es para tenerlo en cuenta de emplear simulación. Por ejemplo, seleccionar tecnología. ¿Cuál es el efecto de emplear automatización en vez de hacer un procesamiento manual? Entonces, digamos, pues sí, las máquinas tienden a reemplazar a los humanos, entonces habría que ver, ¿no? Bueno, trae otras consecuencias negativas de pronto, como es el hecho de que a lo mejor se pierden empleos o el personal se tiene que calificar en nuevas funciones, ¿no? Optimización. ¿Cuál es el número de recursos que mejor logran los objetivos de desempeño? Por ejemplo, podemos hablar de un hospital, su zona de urgencias, y entonces necesito saber cuántas enfermeras hay que tener, qué tipos de médicos, para atender los diferentes pacientes que, digamos, se van a llegar. O puede ser en un problema de producción, ¿no? También, ¿cómo voy a utilizar las máquinas para lograr, digamos, los objetivos que intente obtener? Estudios de capacidad. ¿Cuál debe ser la capacidad del sistema? Y aquí, pues, me viene a la mente en este momento el CIA, por ejemplo. ¿Cuál debe ser la capacidad del servidor para que ese servidor atienda más solicitudes de los estudiantes de forma concurrente? Y entonces lo hagamos en menos días. Además, habrá que tener en cuenta la capacidad del Oracle, por ejemplo. Decisiones de control del sistema. Por ejemplo, ¿cuáles tareas ser asignadas a qué recursos, ¿no?
pues para tener un equilibrio en la utilización de los recursos, por ejemplo. Aquí traigo una frase del doctor Ojono, que era jefe de Toyota. Dice, el costo de remediar un error, digamos, aquí estamos en las diferentes etapas del diseño de un sistema. Entonces dice, el costo de remediar un error que se desliza sin ser detectado de una operación a otra, se multiplica por 10 por cada etapa donde no se ha detectado. O sea, implícitamente lo que estamos diciendo, oiga, hay que descubrir los errores pues en las etapas iniciales, porque después corregirlos, pues de hecho se nos va a volver más costoso, ¿no? Podemos aplicarlo en la gestión de sistemas. Por ejemplo, en la programación de la producción para atender a los clientes. ¿Cuál es la mejor secuencia y la programación para introducir los productos o administrar los clientes al sistema? Digamos, por ejemplo, que digo yo aquí un taller donde atienden el mantenimiento de vehículos, entonces hay que ver cómo los vamos a atender, cómo los vamos a programar para que pues el cliente no tenga que esperar tanto. Es como una de las metas, ¿no? Programación de recursos. ¿Cuáles equipos y personas son necesarios en cuáles turnos? Bueno, aquí me cae otra vez como el ejemplo del área de la salud, ¿no? Pero también puede ser en otros tipos de sistemas, como podría ser, por ejemplo, en un aeropuerto, ¿no? Digamos, cuando se va a reservar, digamos, a reservar a conseguir el password, ¿no? Para subirse al avión. Programación del mantenimiento. ¿Cuál programa de mantenimiento afecta menos la operación del sistema, no? A veces uno ve en el correo que dicen, ayer, por ejemplo, un programa de mantenimiento de, no recuerdo de qué, pero eso suspende precisamente la operación. Y pues lo tienen que programar de tal manera que no afecte tanto al sistema, ¿no es cierto? Priorizar los trabajos. ¿Cuál es la mejor forma de priorizar las tareas precisamente para maximizar los esfuerzos? Por ejemplo, como lo vamos a ver en un ejemplo de una planta de producción, pues cada trabajo tendrá determinada ruta, no todos pasan por la misma secuencia de tareas. Entonces hay que, digamos, dónde los vamos a atender, con qué política, si es FIFO, si es LIFO, si es el que tiene más cerca la fecha de entrega, por ejemplo. Gestión del flujo. ¿Cuál es la mejor forma de mantener equilibrado el flujo de los materiales y los clientes, digamos, en el sistema? Aquí, bueno, no se me viene a la cabeza un ejemplo de este caso. De pronto alguno de ustedes lo tiene en la mente. Bueno, gestión de retardos e inventario. ¿Cuál es la forma más efectiva de mantener, digamos, al mínimo clientes esperando o que los niveles de inventario pues no sean tan altos? Porque nosotros sabemos que el inventario tiene un costo. Tener altos niveles de inventario pues es un costo para la empresa porque tiene ahí un capital invertido, ¿no? Entonces hay que saber manejar los inventarios. Aquí podría mencionar el ejemplo de una cadena de suministro en la cual, como vamos a observar, pues hay inventarios desde la fábrica, digamos los centros de distribución, los minoristas, hasta que llegamos al usuario final. Ese podría ser un ejemplo. Entonces, de hecho, si hay poco inventario, entonces un cliente viene a comprar la mercancía y no hay el producto, ¿no es cierto? Oportunamente. Gestión de la calidad. ¿Cómo se ven afectadas las operaciones si los puntos de inspección son eliminados y los operadores asumen la responsabilidad total por la calidad de su trabajo? Bueno, eso es como muy evidente en un sistema de producción, ¿no? Bueno, y en esta diapositiva, digamos, podemos entrar ustedes ahí en su computador, bueno, nosotros ya ingresamos una vez a Winter Simulation Conference, el que está aquí de primeras, y creo que ya pues siempre lo van a consultar a través del curso de simulación o de pronto en su vida profesional.
siempre va a ser una herramienta donde pueden encontrar conceptos académicos aplicados a la simulación. Podemos entrar a Enilogi. Entonces voy a suspender la presentación y digamos entremos al portal. Enilogi. O sea, le dan en el portal Enilogi. Bien, entonces están viendo Enilogi. Sí, señor. O sea, cuando ustedes le dan en el explorador Enilogic, pues llegan a, digamos, al lugar donde está, digamos, la matriz de Enilogic, la casa matriz. Entonces, digamos, aquí lo que me interesa es, claro que podemos hacerle un repaso ahí al software. Digamos, Enilogic, por ejemplo, lo usan en cadena de suministro, en la logística de los ferrocarriles, en manufactura, en minería, en transporte, en el petróleo y el gas, en operaciones de las bodegas, en el manejo de los puertos, terminales, por ejemplo, puede ser terminales de buses o terminales de cualquier índole. Aquí pues hay una interrogante por qué hay que usar simulación, entonces pues todo esto pues lo van a tener que ir mirando. Aquí está la gráfica que les planteé en la clase pasada. Pues en este momento no creo que sean animables. Y la biblioteca de modelamiento de procesos, de manejo de fluidos, de la de los ferrocarriles, la de los transeúntes, la del tráfico en las carreteras, la de manejo de materiales. Aquí dice que lea más. Bueno, entremos a la primera. Entonces, pues esta es la primera que vamos a estudiar, que es el enfoque por eventos discretos. Y pues hay en eso, ya no nos preocupemos de eso. Bueno, ¿qué es lo que quiero mirar aquí? No, me voy a volver. Porque es lo que me interesa en este momento. Es el estudio de casos. Todo aquí es estudio de casos, ¿no? Entonces, digamos, si vamos, por ejemplo, a la cadena de suministros. O sea, podemos elegir cualquiera, ¿no? Cadena de suministros. Y miramos, pues a ver, no, parece que no se concentra en cadena de suministros. Vamos a ensayar con otro. A ver si cambia la figura. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, me involucré en manufactura. Entonces, aquí están algunos estudios de casos. Supongo que esto es en ensamblaje de automotores. Este es mejorando la confiabilidad y la rentabilidad de una simulación de una cadena de suministro integrada de acero. Esto es como si, esto lo tomo yo como si fuera Paz del Río. Aquí esto es como de medicamentos.
eh, producción de crema de leche, reconociendo las restricciones y planeando la capacidad de producción. Entonces uno, a ver, abramos ese caso, a ver. Pues de hecho yo no conozco esos casos. A ver qué nos da ese caso. Entonces aquí dice cuál es el problema. Entonces uno puede leer cuál es el problema, cuáles eran los objetivos del modelo de simulación de este problema. Por ejemplo, analizar varios escenarios de producción para los próximos 12 meses de una demanda que está pues es cambiante. Realizar optimización de la producción para evitar quedarse sin esto, digamos, en las SKU. Optimizar la capacidad de la línea de producción utilizando la producción optimizada. Que hay algunos resultados tipográficos, habla de la solución. Dice, usando la capacidad del modelamiento de la simulación de eventos discretos de Niloye, los consultores diseñaron y desarrollaron un modelo de optimización de producción de manufactura. Fue integrado con la compañía, con las plataformas de planeación de la compañía y el sistema de manejo de materiales SAP y planeación de la producción. La solución creada incluyó 3 experimentos con el modelo del sistema de producción. Cada uno de estos estaba dirigido a uno de los objetivos anteriores y nos ayudaba a resolver los problemas comerciales que estábamos preguntando. Bueno, podríamos seguir leyendo. Simplemente estoy mostrando que es un estudio de caso. Entonces, ¿qué datos necesita ese estudio de casos? ¿Qué consideró el sistema? ¿Qué resultados arroja? Bueno, ese sería ese estudio de caso. Más estudios de casos. A ver, ¿cuál me llama así la atención? Precisamente es lo del aeropuerto, que puede servirnos, digamos, en nuestro medio. Que es un modelo de simulación en construcción, precisamente el movimiento de tierras, es decir, como bien apropiado para los civiles. Flujo de pasajeros, simular el flujo de pasajeros en el aeropuerto de Frankfurt. Bueno, digamos, lo que observen, que es decir, no es una página, sino hay muchas. Ahora, ya que estamos en el Niloye, ¿a qué industrias? Aquí están a qué industrias se le aplica, digamos, a cadena de suministro, a manufactura, al transporte, a las operaciones de bodegas, a la logística de los ferrocarriles. Claro que como aquí están complejos los ferrocarriles, ¿no? Minería, en la industria de gas, de petróleo, el manejo de los puertos, los terminales. Los puertos y los terminales son algo muy importante en la logística, porque pues es por donde entran las mercancías. Por ejemplo, el caso de Buenaventura, Cartagena, son los puertos más importantes de nuestro país, ¿no? El tráfico por carretera, terminales de pasajeros, es decir, en el área de la salud, pues, ¿qué es lo que no podemos hacer? Es decir, comenzando por el coronavirus, pues bueno, en atacar problemas, digamos, de administración, no en hacer la cura, ¿no? Eso sí ya le toca a los que desarrollan digamos, la vacuna. Procesos comerciales, manejo de los bienes, mercadeo, pruebas sociales, defensa. Aquí precisamente le responden por qué hay que simular algunas características, bibliotecas, usar en la nube, inteligencia artificial. Este término pues yo no lo entiendo todavía bien. Bueno, si uno va a comprar, pero pues nosotros vamos a comprar, vamos a usar el PLE. Recursos, entonces, ¿cómo se inicia? Los artículos, a ver, tomamos un artículo blanco.
Entonces, simulación del manejo de materiales, o sea, ustedes comienzan a ver que lo que tienen son literatura, es decir, de eso no se van a aburrir. Modelamiento de simulación para la consultoría. ¿Por qué usar modelamiento de simulación en educación e investigación? Desarrollando estrategias de perturbación en los negocios con simulación. Una introducción al término ese que no lo traduje. Modelamiento de simulación multiparadigma para aplicación comercial. Un marco general con ejemplos guiados. Inteligencia artificial y la simulación en los negocios. Comparación del software de simulación, pues de hecho, pues no es porque estemos ahí en Eniloye, pues de hecho Eniloye es el líder. Pues digamos bueno, de pronto cuando se compara solamente en simulación de eventos discretos, pues puede que se la gane, por decir algo, Arena, ¿no? Arena es muy utilizado en simulación de eventos discretos. Pero comienzan a quedarse atrás porque solo manejan un paradigma. O ProModel. Flexim, pues creo que es más reciente. Bueno, y esto, ¿cómo se descarga? Pues lo descargaremos cuando corresponda, pero de una vez, aquí estamos en la versión 8.7.7, que fue liberada el septiembre 27, hace poquito. Esa es la versión que tenemos a nuestra disposición. Digamos, nosotros bajamos la PLE, entonces aquí la descargamos, pues no nos afanemos todavía a descargarla, porque al fin y al cabo todavía nos vamos a demorar para usarla. Y eso se baja en 10 minutos, eso no hay problema. Bueno, ¿qué más miramos de esto? Bueno, ese software pues me sirve como para ilustrarle para dónde vamos. Entremos, por ejemplo, a ProModel. Entonces vamos a buscar a ProModel. Entonces otra vez vamos al explorador, a ver si lo encuentro por ProModel. Hizo el primero, dice ProModel Software. Bien, entonces asumo que entraron a ProModel en la primera que apareció al darle ProModel. Y pues este es un software que inclusive a mí, cuando dictaba la materia con ProModel, pues me llamaba mucho la atención su animación. Es decir, nosotros vamos a tener la oportunidad de utilizarlo. A ver, por ejemplo, mucha ver, aquí hay un video. Veamos este como de una bodega. Bueno, hay otras animaciones mucho más mejor presentadas, diría. Bueno, eso fue un video como muy rapidito. Está diciendo cómo produce los resultados. Ahí están las tablas de las estadísticas. Bueno, también vamos a tener oportunidad de usarlo. Veamos. Es decir, con esto ustedes pueden pues distraerse observando software. Ahora veamos Arena, que es otro también poderoso. Entonces entremos al portal con Arena. Todos tienen estudio de casos, ¿no? Arena.
pero toca decirle simulation porque arena hay en muchos contextos, ¿no? Entonces, arena simulation. Entonces, el que dice Rockwell's Automation, ahí encontramos el software. Y pues hay videos, de hecho, también tienen videos para estudiar muchos aspectos específicos, ¿no? Lo mismo, como pueden ver, bueno, creo que no lo he proyectado. Entonces, supongo que están viendo lo de arena. Entonces, como ven, también aquí industrias. Pues eso prácticamente diría que son unas similares. Capacidades. Productos. Pues ellos tienen de pronto otros productos que no necesariamente es el software de simulación, soporte. Digamos aquí las descargas. Bueno, supongo que estoy en donde está simulation, ¿no? Digo, donde está arena, ¿no? Hasta el momento no lo veo. De hecho, a ver, en productos creo que debería estar. Ya bajando. ¿Qué es el software de simulación? Sí, aquí está arena. Software de simulación de eventos discretos. Entonces, veamos que hay en esa pestaña. Ahí pueden ver lo que hay. Academia, el software académico. Y pues en toda parte, oye, antiguamente a uno no le prestaban el software, había que comprarlo. Es decir, es tanto la competencia que por eso hoy en día el software académico es disponible. Entonces, bueno, arena. Servicios y soporte. A ver si encontramos la parte académica, software académico. Simulación con arena. A ver, miramos construcción de un modelo de una mina. Este es un modelo de un hospital. Vamos a ver este. Eso fue una competencia. Esos son modelos desarrollados por estudiantes. Pues puede que sea un buen modelo, no sé. Es decir, bueno, aquí el paciente llegó caminando. Bueno, pues sí, va a dar un chequeo. Bueno, la intención es pues dejarlos con las curiosidades de esa arena. Aquí tengo a Simio, que inclusive hace poco, yo no sé qué pasó, si lo van a comprar o no, para fines académicos. Porque, por ejemplo, en la carrera de Ingeniería Industrial hay 2 cursos de simulación. El primero es este, y por allá en octavo hay otro curso donde teóricamente lo están dictando con Flexim. Pues yo he hecho algunas, digamos, como le dijera, alguna especie de capacitación de Flexim,
Y pues, bueno, en mi opinión no me llamó mucho la atención. Es decir, esperemos a ver, digamos, cómo les suena. Digamos, ellos hacen mucho hincapié en la tercera dimensión, ¿no? En 3D. Veamos, y ustedes pueden entrar a mirarlo, ¿no? Y también hay estudios de casos. Y así mismo ustedes se forman una opinión, digamos, del software. Veamos Simio. A ver, academia, recursos. Pues, fíjense, aquí también está estudio de casos y artículos, ¿no? Webinars, es decir, en todos hay los webinars. A ver, abramos un webinar aquí en este software. Profe, no estamos viendo la página. Ah, sí, se me olvidó, es que siempre tiene uno que hacer varias cositas, entonces se le olvida a uno a veces. Ahora sí, ¿no? Bueno, entonces había ingresado a Simio. Estábamos, bueno, los productos, el software de simulación, los recursos, y estaba hablando del estudio de casos, que en todo software hay estudio de casos, ¿no? Y artículos, digamos, importantes, o los webinars. A ver, veamos por Simio un webinar. Un webinar es como una conferencia, ¿no? Bueno, presentaciones. ¿Qué pasó que no llegué al webinar? Presentaciones. ¿O es que son estos? A ver, más información en este. Esto es como una compañía de aviación, ¿no? Ahí están hablando del webinar. Ah, pero toca descargarlo, no es directo, ¿no? Bueno, entonces eso yo no tengo ahorita el tiempo para eso. Academia, recursos estudiantiles, recursos para la docencia, competencia estudiantil, bueno, y así sucesivamente. ¿A qué industrias? ¿Qué socios? Ok. Luego, en esa presentación, como ven, tienen una buena cantidad de software dedicado, digamos, a la simulación, de las cuales, pues, hasta donde yo conozco, el único que es multiparadigma es Eniloy. Bueno, entonces yo creo que continuamos aquí nuestra clase. Están viendo el PowerPoint, ¿no? Sí, señor. Bueno, íbamos ahí. Entonces, desde esta parte, digamos, entonces, ¿qué puede uno buscar de un caso de estudio? Por ejemplo, ¿cuáles son las metas que se persiguen de ese estudio? ¿Por qué se decidió utilizar simulación? ¿Cuáles fueron los desafíos? ¿Y qué beneficios se obtuvieron, no? Por ejemplo, se me vino a la cabeza en este momento eso de simulación social, digamos la social, o digamos cuando hay como terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones, todo ese problema, pues lo trabajan hoy en día bastante. Inclusive un profesor que trabaja en CEPRO hizo su tesis de doctorado sobre ese tema, ¿no? Y otro estudiante también que estaba ahí en el grupo de CEPRO también trabajó en eso y creo que lo contrataron, oí el comentario, lo contrataron en una compañía en Estados Unidos porque están necesitando gente en ese tema.
Y está, es decir, al principio era como reacio a trabajar en eso y después se dio cuenta, pues lo que le abrió las puertas, digámoslo así. Bien, entonces, así podemos hacer una recopilación de software. Digamos, puede que aquí esto no sea una lista completa o exhaustiva, pero por ejemplo, en software que tenga orientación a los eventos discretos, pues de hecho está en Eloy, Arena, ProModel, GPCS, Flexin, Simio. Digamos, como digo, la lista puede que no sea completa porque pues software es lo que hay. Ustedes se dan cuenta que software de simulación hay mucho más que, por ejemplo, manejadores de bases de datos. ¿Sí? Simulación basada en agentes. Está Mason, Jade, Repaz, NetLogo. Nosotros vamos a trabajar con NetLogo y con Eniloye, que también podría citarlo en esta columna. Dinámica de sistemas. Está GoldSyn, Benzin, PowerSyn, Stella, IDIN y de hecho Eniloye. Inclusive en el logo tiene dinámica de sistemas, pero pues no lo he visto como muy fuerte en este software. Pues por lo menos no le he puesto atención. Como la mayoría de ustedes de este curso son de sistemas, entonces, como ven, para telecomunicaciones y redes está Omni, NEPSIN 2, CONNI, NS2, NS3. Eso, pues, por ejemplo, para los que van a orientarse hacia telecomunicaciones. Por ejemplo, en el pensum de la carrera de sistemas, después tienen un curso, creo que se llama prueba estocástico y simulación, no sé, que inclusive el profesor debe ser Jorge Ortiz, ¿no? Bueno. Aquí tenemos un software de transporte y tráfico. Está BSIM, BSUN, Microsimulation, Trasca, Transmodel, Urban Sim. Por ejemplo, los ingenieros civiles, los que se especializan en transporte, y no solo los civiles, porque de pronto algunos de ustedes, como ingenieros de sistemas, termina haciendo la especialización en transporte. Es decir, el mundo es interdisciplinario en la cual uno necesita pues saber del tema, saber de estadística, y pues es muy difícil que uno se las sepa todas. Es decir, eso, olvídese, en este momento ya no existe esa persona. Software financiero, está Simular, Rixin, Simulistic, que estos son por lo general en hojas electrónicas, en Excel, ¿no? Creo que es Rixin, no estoy seguro. Uno de estos es, su base de operaciones está en Argentina, ¿no? Recursos. Pues ya habíamos entrado a que es el que yo considero importante. Pues de hecho, portales hay muchos. Hay portales de tipo estadístico, para los ingenieros, por ejemplo, la AAA, el de ingenieros industriales, el de Operation Research and Management Science, la Sociedad de Simulación en Computadores. Bueno, y con esto damos por terminada digámoslo así, la introducción a lo que es este curso. No sé si tengan algunas preguntas, pues las pueden mandar ahí por el chat. Y yo he hecho una mirada a ver si debo responder algunas en la próxima clase. Es decir, veamos a ver. O sea, ¿qué inquietudes tienen hasta el momento? No, profe, creo que está todo claro. Bueno, sí, estamos todavía, digamos, en la parte introductoria. Entonces vamos a ver si comenzamos a ingresar en materia. Bien, están viendo el siguiente PowerPoint. Sí, señor. Sí, señor. Bueno.
Como ven, vamos a comenzar a hablar de modelos y simulación. Digamos, sus fundamentos, conceptos, el concepto de modelado, la calificación de tipos de modelos. Entonces, esos son los temas que pues vamos a contemplar. Y empecemos. Digamos, yo creo que ustedes en varias asignaturas les han hablado del sistema, y pues el sistema es un concepto muy importante en cualquier área, porque es donde uno concentra la atención para estudiar alguna cosa. Eso es básicamente un sistema, ¿no es cierto? Luego, aquí hay una definición. Es un conjunto de elementos interactuantes que operan para lograr alguna meta. Sí, pues depende de qué es lo que uno va a estudiar. Aquí hay un ejemplo para un sistema de producción y estoy diciendo que el sistema es lo que está aquí entre las líneas punteadas. Podría que el sistema fuera solamente el departamento de compras. Luego, fíjese, un sistema puede estar dentro de otro sistema más grande. Por ejemplo, a pesar de que aquí estamos hablando del sistema de producción, se podría estar dentro de una cadena de suministro que sería la empresa ampliada, digámoslo así. Entonces, mirándolo desde el punto de vista del sistema de producción de la empresa, pues la producción obedece a los pedidos de los clientes, es una variable exógena, la materia prima que llega, digamos, a su sistema de producción. Y de acuerdo a los pedidos de los clientes, el departamento de producción pues manda información tanto al departamento de compras, al de fabricación, al de transporte, depende de la etapa que se encuentre, digamos, el pedido, hasta que finalmente sale el producto terminado. Como digo, fíjense, por ejemplo, yo podría concentrarme solo en el departamento de transporte, que sería en distribuir ese producto, digamos, a las minoristas o a los mayoristas, depende de qué tipo de cadena estemos hablando. Entonces, por eso yo tomo como un sistema, porque me parece útil, la cadena de suministro, pero ustedes ven que podemos hablar de ferrocarriles, del área de la salud, de cualquiera, pero vamos a hablar de la lista ampliada. Entonces, como ven, esta es una gráfica que ilustra que es una cadena de suministro. Entonces tengo por un lado los proveedores, que pueden ser los que suministran energía, los productos del campo, el petróleo, que son digamos, las fuentes de energía, para que precisamente las fábricas puedan operar, no importa a qué se dedican. Por ejemplo, aquí según la ilustración, digamos que fabrican celulares, de pronto este se dedica a otra labor, y este, por ejemplo, a un sistema de manufactura. Y producen sus productos y habrá que llevarlos a los centros de distribución, a las bodegas, para que de ahí a su vez se entregue a los minoristas. Y finalmente, pues aquí no tengo una capa de minoristas, le llega al cliente final el producto. Entonces el cliente final aquí, pues según la fotografía, parece que es un médico. Aquí es algo de, bueno, no asocio bien este símbolo a qué lo asociaría. Esto es como en medicamentos. Lo que sí me interesa, es decir, como la cadena de suministro le puede aplicar a muchos tipos de cadenas, ¿no? De productos. Lo que me interesa es que en este lugar habrá unos costos de materiales. Habrá unos costos de transporte, de pasarlo de las áreas de suministro, de las fuentes, a las fábricas. Todavía hay unos costos. Habrá unos costos de producción en las fábricas para producir los diferentes productos. Nuevamente la fábrica sale a los mayoristas o a los minoristas, depende cómo sea el sistema de distribución, o inclusive directamente al cliente. Y eso implica también costos del transporte. Si vamos a las bodegas, pues hay costos de manejo de los inventarios y finalmente hay otros costos del transporte para hacerlo llegar al cliente final. Luego, fíjese lo interesante que es una cadena de suministro, porque yo tengo ahí sistemas de distribución, o sea, tengo que preocuparme de toda la logística. Esto es logística, concentrarnos en la lista ampliada, donde lo podemos aplicar a cualquier empresa. A eso se dedica CEPRO, ¿sí? Digamos, a manejar problemas de esa índole, la cadena de suministro
puede ser de productos agrícolas, puede ser de, ¿qué más digo yo? Ahorita se trabajó este año que estamos, digamos, sobre el COVID, se hizo una cátedra internacional, un congreso, y pues también están los que desarrollan las tesis, bien sea doctorado de maestría, y entonces se concentran en algún tema que tiene que ver por lo general con una cadena de suministro. Independientemente de la cadena de suministro, pues siempre hemos dicho que tenemos que manejar un sistema. Luego el sistema puede ser una fábrica o puede ser, como lo veíamos en alguna ilustración, una bodega. Simplemente trabajar con la bodega, donde hagamos cross-docking, por ejemplo. Luego, un sistema puede ser considerado como un proceso que responde ante unas entradas. Estas son las entradas para producir unas salidas. Y eso no es exclusivo de la simulación. Eso es lo que ustedes estudian en todas las materias, en todas las de matemáticas. Ustedes tienen las entradas, las variables que toman valores para producir el resultado del modelo matemático. Eso en un modelo matemático. Aquí decimos que es un sistema dinámico porque estamos contemplando la influencia del tiempo, ¿no? Y pues de acuerdo a las entradas tendremos las salidas. Ahora, ¿qué tipo de problemas podemos tener? Podemos tener 3 tipos de problemas. El primero se llama de análisis directo, que es cuando yo conozco cuáles son las entradas, cómo opera el sistema y voy a determinar los resultados o la salida. Puede ser que el problema que yo tenga que trabajar es de síntesis, o sea, identificar el diseño que tengo que hacer, porque yo conozco las entradas, las salidas o resultados y quiero saber cómo debe ser el sistema para que logre con esas entradas producir esas salidas. O puede ser de control, instrumentación. En ese caso, necesito conocer cuál debe ser la entrada, dado que la salida es tal, entonces a través de un sistema específico. Entonces son los 3 tipos de problemas que podemos manejar. Ahora, tipos de sistemas. Pues vemos 3 clases. El sistema aislado, que no intercambia, no tiene ningún intercambio con el sistema, como dicen, es autosuficiente. Un sistema cerrado, que es un sistema que no tiene entradas exógenas, ni tiene salidas, solamente intercambia energía, es lo que entra o sale. Un sistema abierto es un sistema que tiene actividades exógenas, por ejemplo, llega materia prima o se entrega materia prima, intercambia energía. Ahora, ¿qué tipo de sistemas podemos tener? Un sistema puede ser continuo. Luego es un sistema en que los cambios son en su mayoría suaves, como es el caso de los misiles, ¿no? Es decir, va cambiando su trayectoria según lo van dirigiendo. Un sistema discreto es un sistema en que los cambios son predominantemente discontinuos, como es el caso de un sistema manufacturero. Digamos, sabemos en qué situación se encuentra cada máquina, qué trabajos hay pendientes, cuáles están siendo terminados, cuáles están en inventario en un momento dado. Un sistema adaptativo es un sistema que reacciona a los cambios de su medio ambiente. Por ejemplo, a ver qué digo yo, el gobierno está haciendo la reforma tributaria y a lo mejor pues el ambiente que somos nosotros, pues vamos a reaccionar a esos cambios. Un sistema no adaptativo es un sistema que no reacciona ante los cambios de su entorno. Como dice, eso no me afecta a mí, ¿no? Un sistema social complejo. En primer lugar, un sistema complejo es un sistema cuyo comportamiento no se puede predecir fácilmente o de manera intuitiva. Por eso es complejo. Un sistema social es una colección de individuos e interacciones, ¿sí?
cómo se interactúan, por ejemplo, el modelo presa-depredador o las personas que conforman, la comunidad universitaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, está conformada por los administradores, los docentes, los estudiantes, interactuando en ese sistema social. Luego, un sistema social complejo es un sistema cuya conducta se debe fundamentalmente al resultado del comportamiento de las personas. Entonces yo puedo mirar al individuo, puedo mirar a un grupo de individuos, o puedo mirar al sistema que está conformado por grupos. ¿Sí? Luego, todo sistema tiene que tener una definición de su estado. Entonces, comencemos por el estado de un solo objeto. Entonces, el estado de un objeto es la enumeración de todos los valores de los atributos de dicho objeto en un determinado instante de tiempo. O sea, yo digo en este momento cómo tenemos ese objeto, en qué estado se encuentra. Puede ser un cliente que va a llegar al banco, ¿no? Entonces, es decir, está en la cola, está siendo atendido por el cajero. ¿Qué es lo que va a hacer? A consignar, a retirar, ¿sí? Tiene sus valores de sus atributos. El estado de un sistema es la enumeración exhaustiva de todos los valores de los atributos de todos los objetos en un determinado instante de tiempo. Entonces ya no me refiero solo a un cliente en el banco, sino a todos los clientes en el banco, a los cajeros, digamos, cómo se encuentra en un instante dado ese sistema, ¿no? Y pues necesito las propiedades de cada cliente, por ejemplo. ¿Qué lugar ocupa en la cola? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿A qué horas llegó? Así para nombrar algunos atributos. Luego, un sistema se puede describir en términos de los objetos, que son las entidades con sus atributos. Puedo definir qué eventos van a experimentar, qué actividades van a desarrollar y cuáles son los procesos que llevan a cabo. Empecemos por las entidades. Entonces, las entidades son los elementos que están siendo procesados dentro del sistema, como los clientes que están en el banco, los productos que están desarrollando, el flujo, los documentos que fluyen. Por ejemplo, en este momento me vino a la cabeza el sistema ya de la Secretaría, eso de movilidad, donde uno saca el pase, no me acuerdo cómo se llama eso, el SIP, creo que es. Bueno, las entidades pues se pueden clasificar en humanas o animadas. Por ejemplo, puede ser pacientes que llegan a una área de urgencias, los clientes que llegan a un supermercado. Pueden ser inanimadas. Por ejemplo, pueden ser las partes que fluyen en un sistema de producción, los empaques, los canastos, es decir, lo que corresponde. Pueden ser intangibles. Por ejemplo, llamadas, los correos, pueden ser proyectos, todo eso puede ser entidades. Luego, estos conceptos van a ir quedando claros para poder abordar el enfoque por simulación de eventos discretos. Entonces, ya tenemos claro qué es una entidad. Es el objeto de interés del sistema, como es el caso de los clientes en el banco. Y esos clientes tienen unos atributos, o sea, entonces vamos tomando nota que una entidad tiene atributos. Por ejemplo, cada tipo de entidad tiene sus propias características, tales como cuánto vale, cuál es su forma, cuál es su prioridad. Es decir, estoy dando ejemplos, ¿no? ¿En qué estado se encuentra? ¿Sí? Por ejemplo, cuando decimos prioridad, puede que esté hablando de un paciente. Entonces, ¿qué tan prioritario es ese cliente, ese paciente? Luego, denota una propiedad o una de las características de un objeto o describe un aspecto de un objeto. Luego, fíjense, los atributos están asociados a las entidades. Cada entidad tiene sus propios atributos, ¿no? El evento es algo que se produce en un instante de tiempo.
y cambia el estado del sistema. Entonces, el ejemplo clásico aquí pues sería el banco. Cada vez que un cliente llega al banco, entra al banco, el sistema es diferente. Y él llegó, por decir algo, a las 10:21. Pero a las 10:18, un cliente terminó de ser atendido por un cajero. Entonces, eso es un evento de terminación del servicio. El evento anterior era la llegada de un cliente al banco. Entonces, esos acontecimientos en instantes particulares de tiempo son los eventos. Los eventos, pues los van a ejecutar las entidades, pero cualquier entidad puede haber experimentado la llegada, el proceso de espera en la cola, la terminación del servicio, por ejemplo. Ahora, eso es el evento instantáneo. Viene el otro concepto que es la actividad, que esa implica un intervalo de tiempo, un delta T. Por ejemplo, en este momento 10:21 decía que llegó un cliente. ¿Cuándo llega el siguiente? Por allá 10:27. Entonces ese delta T es la actividad llegada del cliente, que hay un intervalo de tiempo. El cliente llega y se une a la cola y allá le toca esperar en la cola. Entonces tendrá que realizar la actividad de esperar en la cola que lo atienden hasta que realmente se puede retirar de la cola. Entonces ese intervalo de tiempo entre la llegada y que se para de la cola es la actividad de esperar, de espera. Y así podríamos, la actividad de recibir servicio, desde que ocupa el cajero hasta que lo libera. Esa es la actividad de recibir servicio. Luego, las actividades pueden ser endógenas o exógenas. Las endógenas, pues, se producen dentro del sistema como resultado de causas internas. Por ejemplo, sigamos con el banco. Cuando un cliente termina de ser atendido, el cajero va a atender al siguiente. Entonces, el siguiente completa su actividad de esperar en la cola. ¿Sí? Ahora, exógena, se produce en el entorno del sistema, lo que afecta al sistema. Luego, las actividades exógenas son insumos para un sistema. Aquí podría, creo que, asociarlo a la llegada del cliente, ¿no? La actividad puede ser determinista o puede ser estocástica. La determinística es una actividad en que el resultado se puede describir completamente en términos de su entrada. Por ejemplo, el mismo caso de la llegada de los clientes. Decíamos en una clase anterior que los clientes pueden llegar cada 4 minutos. Determinístico. Pero si yo digo estocástico, pues es una actividad cuyo resultado varía de forma aleatoria. Entonces digo, no, los clientes llegan con distribución exponencial con una media de 4 minutos. Luego es diferente, ¿no es cierto? O puede ser triangular con parámetros 2, 4 y 5. Una distribución triangular o cualquier otra distribución. El proceso. Como ven, tenemos la entidad tiene atributos, tenemos el evento, tenemos las actividades y ahora el proceso. Luego el proceso es el conjunto de actividades, o también podríamos decir el conjunto de eventos, ¿no? Que crean una salida o resultado a partir de una o más entradas o insumos. Entonces podríamos, siguiendo con el ejemplo del banco, desde que un cliente llega al banco hasta que sale, ese es el proceso que corresponde al cliente, ¿no? Luego, en el diseño de los procesos, nos enfocamos en qué es lo que se va a ejecutar. Cuando voy a diseñar un sistema, me tengo que preocupar es cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. Luego, un sistema, es decir, ya sabemos que un sistema tiene sus sistemas. Luego, el sistema incluye subprocesos. Pero también incluye los recursos y los controles para llevar a cabo esos procesos.
Luego esta gráfica pues ilustra muy bien de lo que estamos hablando. Entonces, digamos, aquí están las entidades, este es el sistema, lo que corresponda, por ejemplo, a una planta manufacturera o un sistema de urgencias. Entonces vienen las entidades que ingresan, que van a realizar ciertas actividades. Cada una de estas es una actividad, por ejemplo, a ver qué digo yo, pintura. Y aquí hay un control de calidad. Entonces dice, oiga, esa cosa no está bien, vuelve ahí, píntela, se regresa. O está bien y le dejan pasar y pasa a otro proceso, al secado, por ejemplo, y continúa. Y hasta que al fin sale del sistema. Para hacer estas actividades, tiene que haber contado con ciertos recursos. Por ejemplo, el pintor, el taller de pintura, el taller de secado, el horno. Y sigue en su lógica ciertas reglas de operación, o sea, los controles. ¿Por dónde va la pieza? Digamos, para hacer el flujo de esa pieza. Luego, tenemos los procesos que utilizan recursos en las actividades, ¿no? ¿Y qué son los recursos? Pues son los medios por los cuales se ejecutan las actividades. Luego definen quién o qué realiza tal actividad. Por ejemplo, un montacargas, ¿no? Es la que pasa digamos, el producto de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo. Digamos, en el caso de una bodega, llega lo que mostramos en una clase anterior de la bodega, llega la tractomula, descarga los productos y a lo mejor un montacargas va y la lleva al sitio de donde la van a guardar para que después la vuelvan a sacar de allá, también a través del montacargas, para llevarlo de salida a un carro de menor tamaño, digámoslo. Luego, los recursos pueden tener una variada gama de características, tales como su capacidad de proceso, cuántos paquetes puede llevar, su velocidad, su tiempo de ciclo, su flexibilidad, su confiabilidad. Depende de qué estemos hablando, ¿no es cierto? Luego, ¿quiénes son recursos de un sistema? Pues los cajeros son un recurso. Luego son personas. Los médicos, las enfermeras, las salas. Entonces pueden ser los equipos, pueden ser los espacios, por ejemplo, el parqueadero. Pueden ser métodos, procedimientos, ¿no? Puede ser energía que se necesita. Puede ser tiempo. De hecho, necesitamos dinero. Es un recurso. Reglas de operación. Pero las reglas de operación, pues son precisamente los controles que gobiernan el cómo, el cuándo y el dónde, pues voy a realizar las actividades. Veíamos en un dibujo anterior que hablábamos del control de calidad, entonces hay alguien que toma la condición si el producto cumple con la calidad respectiva, o si no, pues, o bien se desecha o se somete a remaquinado, por ejemplo. Luego determinan qué acción se debe tomar cuando ocurren determinados eventos o condiciones. Al más alto nivel, o sea, al nivel estratégico, por ejemplo, pues toman la forma de los planes y políticas. Mientras que a bajo nivel, digamos, en el nivel operativo, pues es, como lo decíamos, es lo que se va a hacer diariamente. Ejemplos de reglas de operación, por ejemplo, planes de procesos, planes de producción, planes de trabajo, políticas de mantenimiento, hojas de instrucciones, límites de ejecución, por ejemplo, un torno. Hay que hacerle, cuando, digamos, se ejecute 1000 piezas, pues hay que cambiar, digamos, el buril. Entonces, hay que hacer esa condición, pues nos obliga. Programas de controladores automáticos. Bien, entonces veamos haciendo el resumen. Tengo la entidad, el atributo, tengo el concepto del evento, que es instantáneo. Tengo la actividad que implica un intervalo de tiempo. Tengo el proceso. Tengo los recursos.
que utiliza el proceso en las diferentes actividades. ¿Qué más nos falta? A los controles que nos dan la lógica. Y ahora vamos a medir el resultado. Luego el objetivo o la meta de los esfuerzos del diseño o la mejora de un sistema es transformar esas entradas en las salidas deseadas, pues de la manera más eficiente y efectiva en costo y en los plazos adecuados. ¿Sí? Luego, ¿qué medidas de desempeño? O sea, fíjese, las medidas de desempeño van a ser muchas. Por ejemplo, tiempo del ciclo. O sea, ¿cuánto tiempo se requiere para procesar una entidad? O sea, ¿cuánto dura un cliente en el banco, por ejemplo? La utilización de los recursos. ¿Cuál es la proporción del tiempo en que los recursos o las personas precisamente están en uso productivo? Por ejemplo, ¿cómo es que estoy utilizando los cajeros? ¿Están sobrecargados? Pues hay algunos cruzados de brazos. Tiempo de valor agregado. La cantidad de tiempo que los clientes y el material ocupan realmente en las operaciones o en el servicio productivo. O sea, no están, por ejemplo, cuando nos están esperando que los atiendan en una cola, pues no involucra, no se tiene en cuenta en ese medida de desempeño. Tiempo de espera. Pues es el lapso de tiempo que las entidades y el material y los clientes esperan ser atendidos por un recurso. Por ejemplo, que los atiende el cajero. Están allá haciendo cola, ¿no es cierto? O que quiere, digamos, una pieza de entrada al horno para secar la pintura, pues está allá esperando que lo puedan ingresar al horno. Tasa de proceso. La tasa, o sea, tantas piezas por hora, o sea, la tasa a la cual las entidades son procesadas. Mide la capacidad de procesamiento. Por ejemplo, ¿cuántos clientes en una hora atiende el banco? ¿Sí? Calidad. La proporción de partes producidas o clientes atendidos que cumplen con los estándares especificados. O sea, que salieron, digámoslo así, clientes satisfechos frente al total de los clientes o piezas que cumplen con los estándares de calidad y pues se van a entregar al cliente final, ¿no? Flexibilidad. La habilidad del sistema para adaptarse a las fluctuaciones en volumen y en variedad. O sea, llegan nuevos pedidos, entonces, bueno, ¿cómo se van a nuevamente a distribuir, digámoslo así, las cargas? El costo de operación del sistema. Eso es muy importante, ¿no? ¿Cuánto es que vale operar ese sistema? Luego, al diseñar y hacer mejoras a un sistema, nos interesa no solo identificar los elementos como son todo eso que hemos nombrado prácticamente, sino las metas de desempeño. O sea, hasta ahí es lo que hemos dicho. Pero además debemos entender cómo se relaciona un elemento con otro. O sea, esto es conocer y comprender todas las relaciones causa y efecto relevantes. Por ejemplo, a ver, se me ocurre como ejemplo el inventario. Llega un producto, pues eso altera el costo del manejo del inventario, la cantidad de mercancía que hay en inventario. Luego, las metas de desempeño globales que hemos mencionado. También hay que entender las relaciones de esas metas de desempeño con las decisiones que nosotros tomemos. Digamos, aquí es donde estamos hablando de pronto por regresión. ¿Cómo afecta las variables de entrada con las variables de salida? Luego hay otras relaciones que son causa y efecto, que definen el comportamiento o la dinámica del sistema y por lo tanto determinan cómo se va a desempeñar el sistema. Son definidas identificando todas las acciones que pueden
tener lugar en el sistema y entonces determinarán los eventos, las condiciones u otras acciones que darán origen a cada una de ellas. Digamos, muchas relaciones causa y efecto son realmente parte de la cadena en la cual una serie de acciones resultantes son generadas por una acción inicial. Sí. Por ejemplo, cuando un cajero termina de atender a un cliente, esa es la causa, ¿qué va a pasar? Pues que el primer cliente que está en el banco, pues asumimos política FIFO, pues va a pasar a ser atendido. Y el siguiente que está en la fila, pues avanza una posición en la fila y así podríamos seguir de los siguientes clientes. Entonces, como ven, hay una serie de acciones generadas. Mientras las relaciones causa y efecto tienen que ver con las relaciones directas e inmediatas de las causas raíces, la respuesta o el desempeño global es el resultado de todos los efectos combinados que ocurren en un periodo de tiempo dado. Luego, la respuesta de un sistema a los valores dados de variables controlables. Por ejemplo, a ver qué se me ocurre. O sea, yo estoy manejando un inventario y tengo un nivel mínimo y un nivel máximo. Son mis variables controlables. Entonces voy mirando cómo va respondiendo el sistema, que puede ser solo estimada analíticamente o determinada empíricamente a través de experimentos o, de hecho, por simulación. Una variable de control es la especificación de un elemento particular del sistema. Por ejemplo, como lo dice la palabra, es una variable de control. Quiere decir que yo la estoy fijando para ver qué pasa con el banco con 4 cajeros. Entonces, cantidad de recursos. O, por ejemplo, la duración de la actividad. La puedo fijar con determinadas características. O cómo voy a tomar las decisiones. Y entonces observa a ver cómo se comporta el sistema. Luego, un sistema opera como queda definido por las variables de control, las que determinan que el sistema responda de determinada forma. Por eso decíamos en algún momento que cada vez que corramos el simulador, pues vamos a tener resultados diferentes, según las condiciones de entrada. Las variables de respuesta o de desempeño son variables que miden el desempeño del sistema en respuesta a determinadas combinaciones de las variables de control, ¿no? Entonces, esta última parte, pues podría darles una idea de que como hay tantas variables de control, es decir, y la respuesta o la salida, la medida de desempeño va cambiando. Entonces hay que deducir, bueno, de todas esas variables de control, ¿cuáles son las más importantes? Entonces, aquí volvemos al tema de qué experimentación tenemos que hacer para poder deducir cuál es la relación entre las medidas de desempeño y esas variables de control. Bueno, luego para estudiar el comportamiento de un sistema, yo puedo experimentar con ese sistema, como lo hemos mencionado ya a través de las clases, con el sistema real. Ya hemos visto que eso a veces no es posible. Y por eso recurrimos a un modelo, que no necesariamente es un modelo de simulación, ¿no? Entonces ese modelo puede ser, vamos a utilizar un modelo, entonces puede ser un modelo lógico-matemático, como es el caso de la simulación. Podría ser un modelo de tipo analítico, por ejemplo, un modelo de programación lineal. O puedo tener un modelo icónico o físico que es el que luce como lo que representa. Entonces, eso lo vamos avanzando, profundizando. Luego, un modelo es una representación y una abstracción, simplificación de un sistema real, de un sistema propuesto, de un diseño de un sistema, de una entidad, de un fenómeno e inclusive de una idea. Luego se puede probar un amplio rango de ideas en el modelo
Y en ese modelo que está en el computador podemos cometer errores. Allá no importa. Precisamente antes que en el sistema real, donde sí nos va a preocupar que cometamos errores. Luego se debe considerar la validez del modelo. Entonces tenemos dos tipos de modelos. Los modelos físicos, que son icónicos como la característica física, o puede ser un modelo lógico matemático, donde hay presencia de variables cuantitativas, suposiciones lógicas, aproximaciones. Digamos, bueno, para ustedes depende del tipo de modelo. Con el propósito de estudiar científicamente un sistema del mundo real, pues debemos hacer un conjunto de supuestos de cómo trabaja. O sea, siempre un modelo es una simplificación a través de un proceso de abstracción. Ningún modelo es perfecto. Es más, no hay modelos perfectos, ¿no? Todos los modelos son equivocados. Lo que pasa es que uno usa el modelo que más se acomoda a lo que uno quiere estudiar, ¿no es cierto? Y no va a tratar de capturar todo lo que implica el mundo real porque es muy complejo. Luego, estos supuestos, que por lo general toman la forma de relaciones matemáticas o relaciones lógicas, conforman un modelo que se utiliza para tratar de ganar cierta comprensión de cómo es que se comporta el sistema. En simulación, utilizamos un computador para evaluar un modelo de manera numérica, recolectar los datos con el propósito de estimar, y ustedes ven que está aquí resaltado, las características del modelo, porque como lo hice hincapié anteriormente, para evaluar pi, estoy estimando, porque tiene variabilidad, ¿no? Ahora hablemos de clases de modelos. En primer lugar, tengo el modelo mental, que es el que está basado en el conocimiento que tengo sobre un aspecto de la realidad adquirido a través de la experiencia y la intuición, del cual se extraen aquellas características esenciales para representar el aspecto considerado. Es, pues, digamos, fruto de mi experiencia, digamos. Mientras que el modelo formal está basado en las hipótesis empleadas en los modelos mentales, estableciendo a partir de ellas las relaciones formales o matemáticas que definen el comportamiento del aspecto de la realidad que estoy considerando. Utiliza la capacidad del computador, aunque no es capaz de establecer las relaciones por sí mismo. O sea, estoy hablando del computador. Sí está capacitado para desarrollar las consecuencias dinámicas de las interacciones del sistema que representa el modelo. Luego aquí creo que es más ilustrativo hablar de la gráfica. Tengo un problema que debo resolver. Hemos dicho a través de las dos clases que experimentar con el sistema real pues no es posible en la mayoría de las veces. Entonces, por eso recurrimos al mundo de los modelos, que es un mundo libre de riesgo, y desarrollamos un modelo. Y con ese modelo resuelvo el modelo y tomo la solución del modelo para, digamos, ver cómo resuelvo el problema, ¿no? O sea, este es digamos, este sentido, digamos, de análisis. No voy a coger el problema para deducir la simulación porque no lo puedo hacer con el mundo real. Luego, habrá una fase de construcción del modelo, que es cuando voy a mapear el mundo real en el mundo de los modelos, seleccionando el nivel de abstracción y el lenguaje de modelado, o sea, el método. El asunto del modelado completo es en realidad acerca de encontrar la forma donde el problema a su solución a través de un mundo libre de riesgo en el que se permite cometer errores, deshacer las cosas, ir hacia atrás en el tiempo y volver a empezar todo de nuevo. Pero eso sí lo puedo hacer en la computadora. Puedo jugar. Luego, como vemos el modelado, la construcción de un modelo
es ante todo un arte más que una ciencia. O sea, alguien puede decir, pues yo consigo que con este modelo resuelvo el problema. Alguien le puede decir, pero usted no ha tenido en cuenta tal aspecto, ¿no? Bueno, por eso digo que ningún modelo, como lo dice aquí, esencialmente todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. Lo dijo este señor, en el 87, hablando de construir modelos empíricos y superficies de respuesta. Luego, los modelos son herramientas para respaldar y ampliar el poder del pensamiento. ¿Sí? Porque sin modelos uno como que no se sabe expresar. Luego, tengo un sistema del mundo real que lo puedo observar en su comportamiento. Pero al mismo tiempo, a ese sistema, de acuerdo a lo que el objetivo que yo tenga, puedo desarrollar un modelo formal. Y ese modelo formal lo puedo llevar al computador en este caso, para predecir el comportamiento de ese sistema real. Y entonces hago una comparación entre la observación del comportamiento con la observación que predice, con la predicción del comportamiento, a ver si son similares. Si no, pues creo que tengo que mejorar el modelo. Entonces hago ajustes para mejorar el modelo formal y vuelve y juega hasta que esté satisfecho, ¿no? Listo. Estructura de un modelo. Entonces yo creo que hasta este momento creo que debe quedar claro qué son las entidades, cuáles son los atributos, qué es un evento, qué es una actividad, qué es un proceso, qué son los recursos, cuáles son los controles, cuáles son las medidas de desempeño o las respuestas. Y entonces aquí estamos como haciendo una síntesis de todo lo que he dicho. Entonces aquí tengo el sistema o el modelo que tiene unas variables de estado. ¿Qué son las variables de estado? Pues las que me dicen ese sistema, cómo está en ese momento. O sea, todas las propiedades de las entidades, ¿no? De los recursos. O sea, es la fotografía de, oiga, en este momento, ¿cómo está ese sistema? Variable de estado. Luego es la colección de valores de esas variables que nos indican en ese momento periodo del tiempo cómo se encuentra el sistema. Y habrá unas variables de control que son los que he fijado para la operación del sistema, a ver cómo opera con esas variables que las tengo controladas. Y dentro de ese modelo tengo unas relaciones causa y efecto, que por ejemplo pueden seguir las leyes de la física, las leyes de la economía, por ejemplo. Y decíamos que aquí hay entidades que realizan actividades, que necesitan recursos, que siguen ciertas reglas de operación y que hay unas relaciones, digamos, de las decisiones que haya tomado para producir un determinado medidas de desempeño que varía, que tiene varianza, porque las entradas son aleatorias y los resultados son aleatorios. Pues lo menos en simulación. ¿Qué hacer? Pues si el modelo es lo suficientemente simple, uso las matemáticas tradicionales como es teoría Colas. Ya hemos hablado de los problemas con teoría Colas, de las ecuaciones diferenciales. Fíjense, pues yo sé que los de industrial sí han visto ecuaciones diferenciales. Los de sistemas han visto métodos numéricos a partir de la cual pueden resolver las ecuaciones diferenciales. Pues no, creo que ustedes no han visto optimización, programación lineal o no lineal, en la cual puedo tener respuestas usando matemáticas tradicionales, ¿no? Luego, un método bueno será el que pueda obtener respuestas lo más exactas al modelo. Fíjese, al modelo. Pero puede involucrar muchos supuestos simplificadores que hacen que el modelo sea manejable analíticamente. Pero es que como el modelo es una repetición del sistema, entonces viene la pregunta, oiga, ¿eso es válido? O sea, no debemos perder de vista esa pregunta. Muchos sistemas complejos requieren modelos complejos precisamente por el problema de la validez.
Entonces ya un modelo analítico no es suficiente, luego por eso recurrimos a la simulación. Y decíamos que hacer un modelo implica un arte del modelado, porque tengo que considerar qué debo incluir y qué no debo incluir. Por ejemplo, el caso más sencillito, lanzar una moneda. Podríamos contemplar, oiga, ¿cómo vamos a lanzar las monedas? ¿Sí? Digamos qué tan alto alzo el brazo, qué impulso le doy. Ahora, en la representación de nuestro modelo debemos incluir o excluir el tamaño de la moneda. Usted sabe que hay monedas de 1000, de 500, de 100, esas de 50 que uno ni las puede coger. Yo no sé ni para qué las hacen, pero las hacen. Bueno, entonces, ¿el tamaño de la moneda influye? La composición de la moneda, si es de cobre, de níquel, de zinc. Si la volteo en el aire o en forma de remolino, digamos en su borde sobre una mesa. Si la superficie del área de aterrizaje, o sea, ¿dónde va a aterrizar la moneda, no? O sea, es hormigón, es tierra, es barro, es madera, es pasto, digamos, cuando los árbitros lanzan la moneda. Ellos ya no la dejan caer, no creo que la recogen en el aire, ¿no? Sí, en el pasto le podría quedar jugando en vano, ¿no? Posibilidad de que la moneda pueda aterrizar en su borde. Ahí está la pregunta, precisamente. El resultado del modelo debe ser cabeza, cola o precisamente volando en vano. La velocidad y la altura de los lanzamientos. El ángulo de captura si la coge en el aire. ¿Todo eso influye en el resultado? Luego, continuando con el arte del modelado, estamos tomando un ejemplo de una intersección de tráfico. Luego, el límite lógico es esa intersección, la que está ilustrada ahí en la figura. Es el límite físico. Pero hay un límite lógico que responde a la pregunta, oiga, ¿debemos incluir o excluir el periodo de operación? O sea, ¿vamos a hacer un modelo para cualquier hora del día? ¿O solo nos interesa las horas pico o valle o todo el día? Pues claro que aquí ya todo se volvió como todo el día, ¿no? Porque a todas horas ya no hay valles, ¿no? ¿Debo contemplar el paso de los peatones? ¿Debo contemplar la circulación de las bicicletas, de las motocicletas, de los vehículos de emergencia, de los accidentes? Si puedo girar a la derecha en rojo. Bueno. En los estudios de modelado es bueno recordar la famosa frase, nadie resuelve el problema. Por el contrario, todo el mundo resuelve el modelo que él o ella ha construido el problema. O sea, uno lo que está resolviendo el modelo. Por lo tanto, si el modelo no representa el problema con suficiente precisión, el ejercicio de simulación se convierte basura que entra, basura que sale. Y eso no solo diría yo que es en simulación. Pero usted desarrolla un modelo analítico y las suposiciones no son las adecuadas, pues va a producir mentiras, ¿no? Luego, nunca construimos un modelo perfecto. Se construye un modelo para un propósito específico y su precisión se juzga con respecto a ese propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues responder a preguntas específicas. Entender mejor los problemas, porque sin modelos pues es como complicado la comunicación, ¿no? Precisamente facilitar la comunicación con otros. Que nos sirva como una herramienta de predicción, como una ayuda a la experimentación. Bueno, puede que haya otras digamos que nos ayude un modelo, ¿no? ¿Qué es un modelo? Un buen modelo. Pues un modelo que sea simple. Se han definido con claridad las preguntas, se han manifestado claramente los supuestos
Es adaptable, con un procedimiento fácil para realizar las modificaciones o actualizaciones. Es reproducible, se han definido claramente las variables. Es evolucionario, o sea, lo puedo desarrollar de lo simple a lo complejo, en la medida que lo vaya entendiendo. Es validado, utiliza los mejores datos disponibles, interpreta los resultados con cautela. Clasificación de los modelos. Yo creo que como esto es un tema que hay que profundizar en cada uno de ellos, voy a dejar ahí en el día de hoy. Entonces, en clasificación de los modelos. Bueno, entonces, por hoy dejamos ahí. No sé si haya inquietudes o si los conceptos van quedando claros de qué es un evento, qué es una entidad en primer lugar, cuáles son sus atributos. De hecho, cuando se dice que hay un evento, qué es una actividad que implica un delta de t, los procesos que los puedo mirar como secuencia de los recursos que se utilizan al hacer las actividades, los controles, las medidas de desempeño. Bueno, creo que todo eso es lo que tiene que haber quedado claro. El arte del modelado. Ok, entonces hoy es jueves, ¿no? Que descansen y que vengan con energía el martes. Hasta luego, profesor. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profesor.